Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por Otra Mirada en nuestraamérica.tv. Hace unos días, Amnistía Internacional, una importante organización que defiende los derechos humanos a nivel mundial, ha emitido el informe Racismo Letal, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Perú. En este documento, presentado públicamente el 25 de mayo en Lima, la capital peruana, Amnistía muestra 5 hallazgos principales de lo sucedido en el país entre el 7 de diciembre, el día de la destitución de Castillo por el Congreso, por el tema de su golpe fallido, hasta el 9 de febrero, periodizan de esta manera, luego de haber analizado 5 de las zonas donde se dieron las protestas: Lima, Ayacucho, Juliaca, Nahuaylas y Chincheros. Estas zonas fueron las que concentraron mayor cantidad de violaciones de derechos humanos. De hecho, recibieron más de 79 denuncias o avisos sobre violaciones de derechos humanos y ellos han mirado algunas de ellas, exactamente 52, y las han documentado, ¿no? Y los hallazgos son, primero, que la policía y el ejército peruanos utilizaron balas y armas prohibidas para el control de la protesta, de manera ilegítima, ¿no? Lo señala. Y la fuerza menos letal, lo que es el gas, de manera excesiva y desproporcionada. Resultado, 49 manifestantes en ese periodo fallecidos por arma de fuego o por este uso desmedido, desproporcionado y con balas. De 6 menores de edad. Además de las 11 personas fallecidas en contexto de bloqueo de carreteras y centenares de personas heridas, incluido también un policía fallecido. Se usó munición real, perdigones de plomo y gas contraviniendo estándares internacionales. Eso señala el informe como primer hallazgo. Segundo hallazgo, el uso ilegítimo de la fuerza fue generalizado, dice el informe. Se usaron municiones reales en 4 zonas analizadas, menos Lima, ¿no? En las otras, sí, es decir, en Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas y Chincheros, bala. En Lima, no, ¿no? Entonces hubo una respuesta estatal deliberada y coordinada en estas regiones, y esto apunta a los más altos mandos de la policía y del ejército. Y a pesar de los pedidos de la Defensoría de aquel momento, no la Defensoría, no del señor José Gutiérrez, sino otra Defensoría, y los organismos internacionales de derechos humanos que pedían parar el uso excesivo de la fuerza. Tercer hallazgo, la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las zonas situadas fuera de Lima, lo que veníamos diciendo hace un ratito. Dicha fuerza se aplicó además en los lugares con mayor población indígena. De hecho, el 80% de las víctimas letales provienen de población indígena. Por eso se llama este informe Racismo Letal. Número 4, aunque la mayoría de protestas se llevaron pacíficamente, la presidenta, Dina Boluarte, y el presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, Alberto Otárola, estigmatizaron intencionalmente a las personas que protestaban, tildándolas de terroristas y alabando el actuar de las fuerzas de seguridad. Y esto sirve, según Amnistía, para la responsabilidad penal de mando, ¿no? Son elementos. Y el quinto hallazgo, y no menor, es que la Fiscalía no ha llevado las investigaciones de manera pronta, exhaustivamente ni imparcial. La fiscal de la Nación en particular, señala el informe, adoptó medidas para socavar los procesos en curso y se han incumplido diligencias clave. Ellos detectaron que a víctimas, familiares de víctimas y a víctimas heridos, pasaron más de 3 meses y no le tomaban una declaración, la Fiscalía no las llamaba a declarar, ¿no? Y un montón de cuestiones. En verdad es un informe exhaustivo. Para decir esto, Amnistía ha analizado carpetas fiscales, necropsias, diligencias y pericias forenses, 92 videos, y solicitó además información al Estado peruano vía el sistema de acceso a la información pública. Entonces vamos a abordar este informe, sus consecuencias y las responsabilidades penales, porque no es posible que se den estas cosas en una democracia, en un país. Para abordar esto, el alcance y contenido de este informe y estas responsabilidades de graves violaciones de derechos humanos, nos acompaña Carlos Rivera.
abogado especialista en asuntos penales y derechos humanos. Es integrante del Instituto de Defensa Legal, que también es atacado, ya comentaremos de eso. Y Carlos Rivera, además, lo recordamos porque ha sido abogado de la parte civil en el juicio contra Fujimori, ¿no? Un juicio muy importante que se llevó desde el año 2007. Bienvenido, Carlos, qué gusto tenerte aquí. Buen día, Carlos. Gracias por la invitación. También un gusto de volver a conversar con ustedes. Bien, el 14 de enero o el 13 de enero, me parece, te entrevisté y tú estabas también con Mirta Vázquez. Fue una entrevista donde acababa de pasar lo de Juliaca, ¿no? Y hablamos un poquito de lo que estaba sucediendo. Y tú señalaste en esa ocasión que ya había elementos para establecer posibles responsabilidades al más alto nivel. Ya tú detectabas algunas cosas que veo en el informe, ¿no? Y además tienes el informe ahora de la Amnistía y de la Comisión Interamericana, que ha catalogado lo de Ayacucho y Juliaca como masacres, ¿no? Como masacres. Entonces, a la luz de esos informes, ahora, ¿cómo valoras la responsabilidad de las autoridades? ¿Cómo es tu mirada ahora después de estos informes y de un poco el tiempo transcurrido? Mira, yo creo que los informes, que además me parece que se han ido sumando uno tras otro, básicamente nos han permitido tener a la mano la apreciación y el análisis de instituciones de carácter internacional que funden como la Comisión Interamericana, America's Human Rights Watch, ¿no es cierto?, Amnistía, pero también hay que tomar en consideración que hacia finales de febrero, inicios de marzo, un equipo de 7 relatores de Naciones Unidas también emitió comunicaciones al respecto. Todos mantienen una línea uniforme de comunicación, de exigencia, de esclarecimiento de los hechos, pero sobre todo todos mantienen una línea de consideración de que en el caso de Perú se han perpetrado graves violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional habla de crímenes internacionales y todos señalan un hecho, que se han perpetrado ejecuciones extrajudiciales. Eso me parece que es un elemento, un dato particularmente grave, ¿no? Que 4 informes, 4 comunicaciones a nivel internacional den cuenta de una misma circunstancia. De hecho, ya no es pues solamente a decir de Dina Boluarte cuando comentó muy ligeramente el informe de Human Rights Watch y dijo, no, esa es una ONG, ¿no es cierto? Creo que hay una percepción sustentada en evidencia de carácter forense, que en el Perú vieron crímenes contra los derechos humanos, que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, que hubo un uso desproporcionado de la fuerza letal, y que hay un hecho de carácter global que va desde los eventos ocurridos en Andahuaylas hacia el 8, 9, 10 de diciembre, hasta los hechos ocurridos hacia finales de enero en la ciudad de Lima. Y que todos apuntan a lo que sobre todo el informe de Amnistía Internacional califica como una grave responsabilidad de las autoridades superiores, las autoridades públicas, porque creo que ya es posible apreciar de que no resulta comprensible de cómo se han producido este tipo de hechos particularmente graves sin que ninguna autoridad pública tome medidas, ejerza algún tipo de mecanismo o facultad de control, y que lleguemos a una circunstancia en la cual tenemos 49 personas muertas por armas letales, y que eso se contradiga con todos los elementos normativos, constitucionales, reglamentarios, directivas de la Policía Nacional que dan cuenta sobre cómo se hubiese debido manejar el control de las manifestaciones o el control de masas en circunstancias de protesta social. Esto nos ha presentado y nos coloca en el medio de una grave crisis de derechos humanos, que es un poco la consecuencia de la gravísima crisis política que hemos estado viviendo y que no está todavía resuelta, pero a la cual se ha sumado la crisis de derechos humanos, que da cuenta de un fenómeno particularmente grave, que es objeto de investigaciones a nivel del Ministerio Público y que involucra nada menos que a la Presidenta de la República, al señor Otárola como ministro de Defensa, y a un conjunto de autoridades policiales y militares que no todavía están plenamente identificadas, no todavía están plenamente individualizadas en las carpetas fiscales, ¿no? Sí, y además, en ese punto,
Qué bueno que nos has hecho todo un mapeo de los informes y sobre todo las características que tienen. Dina Boluarte y el señor Otárola rechazaron, dijeron de Social Watch que era, bueno, una ONG, de la comisión no podían decir eso, y dijeron más bien que rechazaban los términos de masacre, rechazaban que en el Perú no había habido ninguna ejecución extrajudicial, nada de eso, y que lamenta las muertes, siempre Dina Boluarte señalando, pero en realidad negaron además haber dado las órdenes. Hubo toda una controversia con el ejército, con los defensores del ejército básicamente, que salieron a decir cómo es posible, ¿no? Pero ellos, como dice el informe de Amnistía, han caracterizado la protesta como asonada terrorista, que se realizó con el objetivo de tomar el poder, señalaban eso, ¿no? Y eso apunta a su responsabilidad. Entonces, así lo entiende Amnistía, cuando habla de que esto es clave para configurar una posible responsabilidad de mando, es el término exacto que usa. ¿Estás de acuerdo? Mira, en realidad el discurso y las explicaciones que han pretendido dar desde el Poder Ejecutivo, especialmente Otárola, y luego Dina Boluarte públicamente, me parece que da cuenta de una situación en la cual el uno y el otro están, si no es contra la espada y la pared, yo diría que casi están con la soga al cuello, porque las evidencias de los hechos, las facultades legales y constitucionales que tienen, las facultades normativas que ahora regulan el uso de la fuerza, dan cuenta de que hay una grave responsabilidad no solamente política y constitucional de la Presidencia de la República y de los ministros, sino que hay una responsabilidad de carácter penal, ¿no es cierto? Es decir, ese argumento de Dina Boluarte de decir públicamente, yo soy comandante general de las Fuerzas Armadas, pero no tengo ninguna relación sobre lo que hace, en realidad eso es, como ya lo he dicho, eso es una estrategia suicida. Este elemento de la supuesta actuación simplemente protocolar del presidente de la República en su relación con la corporación militar y policial, eso ya fue resuelto en el caso Fujimori, ¿no es cierto? Cuando se discutió a partir de la estrategia de defensa de Fujimori de que si es que era el presidente una autoridad protocolar o no respecto de la corporación militar. Y la sentencia establece que no es una autoridad protocolar, que sí tiene un comando directo, porque emite órdenes y las Fuerzas Armadas la cumplen. Tanto la cumplen que el propio texto de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas van a la guerra por disposición del presidente. Las Fuerzas Armadas intervienen en temas de orden interno por disposición y por orden del presidente de la República. Por lo tanto, ese marco legal sigue vigente, pero además ha sido ratificado en la ley de uso de las Fuerzas Armadas y en el reglamento de esa norma. Coloca al presidente de la República en el vértice superior de una cadena de comando. Pero además vuelvo al hecho, Carlos, de que acá estamos en una circunstancia en la que hay un hecho de carácter global, ¿no es cierto? Si fuese la muerte de una persona, digamos, eso nos llevaría a un debate mucho más intenso, pero acá estamos en un evento de carácter global que involucra las muertes en el departamento de Abancay, en Andahuaylas, las muertes en Ayacucho, las muertes en Arequipa, en Junín, en Cusco, luego en Puno, luego en Lima. Y todos esos eventos tienen más o menos los mismos comunes denominadores, que son los que los informes han expuesto. Por eso es que la Comisión Interamericana califica lo de Ayacucho como una masacre. Por eso es que la Comisión, Human Rights Watch, los relatores de Naciones Unidas, Amnistía Internacional dicen, oye, acá hay ejecuciones extrajudiciales. Es decir, no son accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Eso significa que la evidencia de cómo se han producido los hechos ayuda a poder identificar cuál es la naturaleza de los eventos que se han perpetrado, ¿no es cierto? Y cuando se habla de un uso desproporcionado de la fuerza, de la utilización de armas letales como primer elemento de contención contra los manifestantes, obviamente eso nos tiene que llevar a responsabilidades, no solamente de quien dispara, que de hecho existe, sino de quienes le permitieron a la policía desarrollar ese tipo de planes de operaciones y la ejecución de los mismos, quienes le permitieron a las Fuerzas Armadas desarrollar un evento tan brutal como que se desarrolló el 15 de diciembre en la ciudad de Huamanga. Digamos, ese conjunto de acontecimientos es el que ahora está siendo sometido a investigación, pero claro, ya los informes, con una mirada mucho más analítica, mucho más pronta, nos están diciendo, oye, acá hay circunstancias que determinan la existencia de graves violaciones a los derechos humanos y que indican las responsabilidades de quienes
por lo menos, como dice Amnistía Internacional, alentaron el resultado violento y homicida que se tuvo finalmente. Bien, sí, hubo un pequeño cortecito, pero sí logré escuchar todo. Bueno, sí, efectivamente el informe es contundente, además establece una serie de recomendaciones, ¿no? Y a la Fiscalía, ojo, le pide y le dice, investigue imparcialmente. Al Congreso, derogue esas leyes que protegen a los policías o los ponen en situación de evasión de la justicia y que no están de acuerdo a los estándares internacionales. Bueno, establece una serie de digamos, responsabilidades, de recomendaciones, pero yo quería preguntar, porque a veces pasa piola, ¿no? Pasa piola, solamente queda en cabeza de Dina Boluarte y el señor Otárola, pero pasan piola algunos de los altos mandos, ¿no? Estamos hablando del alto mando policial, del general de la policía Jorge Luis Angulo Tejada, del teniente general del Estado Mayor, el general de Estado Mayor Carlos Edwin Chong Campana, del inspector general el señor Montoya Mori, general PNP. Es decir, son los más altos mandos de la policía y que también van a tener que responder eso, y también el señor, claro, conocido Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, que es el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto. Sí, Gómez de la Torre. Igor Guzmán Sánchez, el señor Jorge Luis Agramonte Aguilar, que son de teniente general de la FAP y de división del Ejército, y también está el señor Luis Richard Silva, contraalmirante, jefe de la división de personal del Estado Mayor. Todos una serie de personas que están en el... ¿Qué responsabilidad tienen esas autoridades y cómo se les va a procesar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Mira, en realidad, comienzo por esa última pregunta. Todavía no están investigados. El único que está investigado es el general Vera Ipenza, jefe de la comandante general de la Brigada del Ejército de Huamanga y el jefe de la región policial de Huamanga. Y luego hay oficiales de menor rango investigados, ya tienen la condición de investigados en una carpeta de Lima. Pero en el resto de carpetas, es decir, la inmensa mayoría, no hay nadie investigado. El caso de Puno me parece que es alarmante porque los abogados de Puno ya han ido identificando a oficiales que han tenido una directa vinculación con el desenlace de los acontecimientos mortales el día 9 de enero de este año, pero la Fiscalía no los ha comprendido todavía como investigados. Y eso me parece que es un dato que da cuenta de un Ministerio Público que está siendo demasiado y exageradamente condescendiente, ¿no es cierto?, con el curso de una investigación que está caminando lento, que tuvo un problema en la creación del llamado equipo especial de investigación de casos de las víctimas de las protestas sociales, y que eso significó una demora de por lo menos un mes o casi 5 semanas en el avance de las investigaciones. Por lo tanto, hay problemas que se están dando, y hay un curso, yo diría hasta este momento un tanto incierto respecto de cuál va a ser el rol que quiera cumplir el Ministerio Público en el curso de estas investigaciones. Es cierto que las investigaciones están abiertas, pero digamos, de nada sirve una investigación abierta que no avanza en la velocidad, en la intensidad y en la dirección que debe cumplirse en casos de graves violaciones a los derechos humanos como este. Y es posible establecer la tesis de la autoría inmediata, que con Fujimori fue en el caso pues, del Grupo Colina y otros que permitió él, ¿no? En un contexto de, además, donde no había Congreso y tal. Pero en este caso, para llegar a la responsabilidad penal del señor Otárola, de la señora Dina Boluarte, que según la Constitución ellos son pues quienes... esto no lo ha cometido un grupo paramilitar, esto ha sido de la Fuerza de Seguridad. Entonces, tarde o temprano podrán pagar ante la justicia. Mira, Fujimori demoró 7 años. No te sabría decir si esa es la teoría sobre la cual se va a generar alguna imputación. Mira, primero estamos en una etapa tan preliminar que no me arriesgo a decir cuál es el vínculo que ellos tienen respecto a los hechos. Sí creo que hay un vínculo de carácter legal, hay un hecho de relevancia penal que los vincula, pero me parece que es en realidad bastante temprano para poder generar ya una imputación, es decir, ese es el sentido de la acusación que se tiene que hacer respecto de estas personas, ¿no? Me da la impresión, sí, que estamos ante una circunstancia en la cual ha habido una falta de control, ¿no? No podríamos entender, no encontramos todavía un elemento de decir hubo una orden para matar a las personas. Eso creo que sería exagerado de mi parte poder señalar, ¿no?
Bueno, y entrando un poquito a los temas políticos, jurídicos, tú comentas y analizas también desde el punto de vista legal los procesos políticos. Aquí se está hablando, algunos analistas, de un cambio, se está produciendo en el Perú un cambio de régimen, ¿no? Se está construyendo un régimen político que avanza hacia restituir los 90, o como eran los 90, con sus distancias, ¿no? Pero con la captura de los poderes del Estado. Ahora se piensa que si el Jurado Nacional es capturado por el Congreso, entonces peligraría una futura elección o un adelanto de elecciones. Cuando te entrevisté en enero, tú todavía señalabas, decías, no, esto no es una dictadura, no hay elementos para eso. Ahora se está hablando de dictadura congresal. ¿Qué piensas? Mira, me ratifico en ese término, ¿no? Digamos, no estamos... es un gobierno que tiene un origen democrático, sin duda alguna, pero es una democracia absolutamente degradada. Pero además es una democracia absolutamente, no solo degradada, sino trastocada por la falta de autoridad, ¿no es cierto? Autoridad, digo, no en el sentido de salir y meterle bala a la gente, sino autoridad en el sentido más democrático del término, es decir, de gobernar ejerciendo facultades estrictamente constitucionales, ¿no es cierto? Y en esas circunstancias sí creo lo que tú comentas, es decir, me parece que el Congreso de la República, con el cual hay una relación ahora estrechísima de parte de la presidenta Boluarte y de Otarola, obviamente ha terminado de imponer sus propias condiciones y está sometiendo al gobierno de Dina Boluarte no solamente en algunos hechos y circunstancias, sino en una orientación política que suponíamos hasta el 7 de diciembre que no era la que supuestamente pensaba y con la que había llegado Dina Boluarte al gobierno. Es decir, esto es, como dice César Hildebrand, ¿no? Ese es el gobierno de la derecha que perdió las elecciones porque de repente se encontró con una circunstancia que la ha colocado en el poder. Eso es lo que viene ocurriendo, ¿no? Y obviamente me parece que ni Boluarte ni Otárola tienen ni el poder, ni la autoridad, y menos la legitimidad para cambiar esas circunstancias. Y son básicamente dos títeres de un Congreso de la República que está dispuesto a hacer cualquier tipo de desbarajuste con la finalidad de imponer una agenda estrictamente política, ¿no? Entonces estamos ante un asalto al poder. Sí, estamos ante un asalto al poder, sin duda alguna, ¿no? El origen del inicio y el origen y la legitimidad del inicio, pero de origen, ¿no? Como le llamas, inicio, pero la legitimidad de origen, distinto a la legitimidad de ejercicio, de desempeño, donde ya no hay esa legitimidad. Yo lo preguntaba esto porque el Congreso, como tú has visto y todos vemos, ha capturado la Defensoría del Pueblo con el señor Jorge Gutiérrez, evidente, además en una alianza entre el fujimorismo, también participa Perú Libre, y bueno, en fin, el pragmatismo, ¿no? También la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, me parece, Patricia Benavides, si no me equivoco, ella es funcional al Congreso, de alguna manera también tiene la influencia de este Congreso en la Fiscalía, es muy cercano a las Fuerzas Armadas, lo preside un ex general, y hay varios también almirantes que están ahí, como Montoya, Cueto. Ahora han nombrado los abogados constitucionalistas que defendían el fraude, ahora son asesores de Dina Boluarte. Los que decían que Castillo no era legítimo, que había habido fraude, que se debía convocar elecciones. Bueno, todos ellos ahora están asesorando a quien era la segunda de Castillo. O sea, capaz porque son marxistas, ¿no? Digo, no por Carlos Marx, sino por Groucho Marx, ¿no? Que decía, tengo principios, pero si no les gusta estos, tengo otros principios. Mira, tengo otros. En realidad yo creo que los abogados, y lo digo de la manera más autocrítica, suelen aparecer simplemente como un instrumento técnico, ¿no? Y aquí los abogados, estos que han sido llamados a conformar esa comisión, mira, simplemente se portan en una dinámica, no de principios, obviamente, más allá de la chacota que uno quiera hacer, sino de objetivos estrictamente políticos. Ellos responden a una fuerza política, a una dinámica política y a una correlación política que les dice, oye, colóquense ahí, porque finalmente le van a dar cierta
apariencia de legitimidad y legalidad a Dina Boluarte, y por lo tanto es necesario que ustedes aparezcan, aunque estén haciendo un ridículo como pocos hemos visto en la historia reciente, ¿no? Pero van a cumplir ese papel, ¿no es cierto? Y como que no se inmutan, a pesar de que es absolutamente contradictorio el papel que están haciendo, pero además yo le agregaría a Carlos no solamente el papel contradictorio, sino yo diría absolutamente inútil. Digamos, ellos creen que van a limpiarle la cara a Dina Boluarte después de 4 informes de organismos internacionales reconocidos a nivel mundial, ¿no es cierto? Y que ha generado y que es parte de la desastrosa gestión a nivel internacional que tiene el gobierno, digamos. Creo que ninguno de ellos puede que sean buenos abogados, pero creo que ninguno de ellos tiene esa capacidad. Y si ese es el objetivo, y creo que lo es, en realidad me parece que es una comisión absolutamente inútil. ¿No? Y además, Carlos, todas estas personas, el señor Ernesto Álvarez Miranda, Ernesto Blume, además que él, en la entrevista con Carvalho hace un par de días señaló, dijo, no, que quemaron al policía, y Carvalho dijo, perdón, al policía lo quemaron y fue muerto. Sí. Incluso creo que fue una acertada tingencia de Fernando, que justamente echa por tierra esa narrativa que tienen algunos todavía, ¿no? La policía ha presentado a quien ejecutó al policía Sonjo, pero en fin, parece que a algunos, claro, les interesa mantener una narrativa, ¿no? Les interesa hacer prevalecer la muerte de un policía, y más que hacer prevalecer, yo diría, utilizar, instrumentalizar la muerte de un policía, ¿no? Que eso obviamente es recontracondenable, pero eso no puede deslegitimar la acción de las protestas sociales, ¿no? Claro, porque aquí solamente falta Domingo García Belaúnde y ya están, creo que los abogados de la coordinadora republicana, porque la señora Elizabeth Sea. Sí, bueno, tienes toda la razón. El señor Álvarez Miranda, el señor, todos vinculados, señor Quiroga, vinculados a la coordinadora republicana. Eso, creo que este es un ejemplo así gráfico de cuál ha sido el bandazo que ha pegado Dina Boluarte, ¿no? Simplemente por mantenerse en el poder. Da cuenta de un personaje sin ética, sin principios políticos, y sin una concepción democrática de qué significa llegar al poder con los votos de un sector político y social del país que esperaba una cosa absolutamente diferente a la que está haciendo desde el día 7 de diciembre, ¿no? Claro, pero no solamente les ha traicionado, sino les ha metido bala, ¿no? Les ha disparado. Sí, por supuesto. Esa es la parte más delicada, más grave, ¿no? Creo que la falta de principios y la falta de una capacidad de gestionar la cuestión pública lleva a circunstancias de que para mantener en el poder, inclusive puedo disponer o puedo terminar avalando, capaz sería el mejor término, de que se ocasionen masacres contra la población que está protestando en ejercicio legítimo de sus derechos políticos. Eso me parece que es un dato lamentable y triste en nuestro país. No es la primera vez que ha ocurrido, es la más grave de los últimos años, sí, pero justamente por eso es fundamental de que ese asunto no se quede en el dato político, sino que avance en el curso de las investigaciones. Y yo creo que eso finalmente va a ocurrir. Perú, Carlos, no es un país que tenga a veces un caso de derechos humanos. Perú tiene una intensa jurisprudencia en materia de derechos humanos. Y hay muchos temas que la justicia interna los ha resuelto de una manera favorable a la causa del acceso a la justicia. Quien no conozca eso, creo que sería bueno que se informe, porque creo que se van a comenzar a enfrentar a una jurisprudencia interna que ha sido, yo diría, sumamente clara con la manera y la forma como se interpretan los crímenes contra los derechos humanos y cómo se interpretan las responsabilidades de quienes emiten las órdenes para que esos crímenes ocurran, ¿no? Sí, el analista Alberto Vergara ha señalado claramente en un conversatorio la semana pasada también que él cataloga el Perú de barbarie. Vivimos una barbarie y se pregunta él por qué las élites económicas, respondiéndole al señor Castilla, además que estaba ahí, es ministro de Economía, diciéndole, ¿por qué a las élites no le incomoda que haya, o sea, no le pasa nada con 49 muertos, asesinados, digamos? Mira, Carlos, yo sí escuché la entrevista y coincido, me hago la misma pregunta, digamos, o sea, acá no pasa nada, ¿no es cierto? Acá no pasa nada. Y creo que la explicación hay que encontrarla en la historia más o menos reciente de este país, ¿no? O sea, el escándalo del terrorismo
la alarma frente a la acción de Sendero, yo creo que en muchísima gente solamente se materializó cuando ocurrió lo de Tarata, ¿no es cierto? 16 de julio de 1992. Otras comunidades hacían más de una década que venían sufriendo los embates y las masacres de Sendero Luminoso, pero eso no era muy importante, ¿no? No era muy importante porque ocurrió en Ayacucho, en Huancavelica, ¿no es cierto? Eran peruanos de segunda categoría y por lo tanto, digamos, veníamos de una historia más o menos violenta de casi 200 años, 10 años más no le hacían mayor problema. Creo que eso tiene también que ver con una suerte de beta de que las poblaciones del interior del país valen un poco menos que las poblaciones de Lima, ¿no? Y esas circunstancias me parece que es bueno que ahora nos preguntemos y es bueno que eso se ventile públicamente y claro, ahora no solamente es necesario merecer un debate, un análisis jurídico o un análisis político, también vale merecer, a propósito de todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, un debate de carácter penal, ¿no es cierto? Ese es el terreno también importante en el que se van a resolver las cosas, ¿no? Finalmente, Carlos, dos últimas cositas. La primera, hoy día, 1 de junio, en el tuit del señor Martín Hidalgo, que es un periodista que siempre informa sobre lo que pasa en el Congreso, él lanza una alerta legislativa que dice la bancada de Renovación Popular, bueno, para quienes no conozcan la ultraderecha peruana ahí, presenta proyecto de ley para la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y efectivamente, acá por iniciativa de, ¿quién puede ser? El señor Jorge Montoya. No podría ser. ¿Cómo no? No sería Montoya si no hace eso, sí. Mira, he visto el proyecto, imprimí el proyecto y de verdad, Carlos, pensé que me había equivocado, ¿no? No hay ninguna fundamentación, pero además el texto del documento es de lo más simplón y de lo más ignorante. ¿Por qué? Porque él presenta un proyecto de ley, ¿no es cierto?, para que lo apruebe el Congreso, pero no hace ninguna mención de que la denuncia de tratados no le corresponde al Congreso de la República, le corresponde a la Presidencia de la República. Y claro, él va a sacar una ley, supuestamente, para obligar a Dina Boluarte a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero mira, el propio Montoya, ¿no es cierto?, está tan poco convencido de lo que está haciendo, y de hecho es un gesto para la tribuna, que en una de las disposiciones de los 3 o 4 artículos que tiene su proyecto, dice que si la presidenta no quiere, le tiene que dar una explicación al Congreso de la República. Oye, el que coloca una norma de esa naturaleza sabe perfectamente que no va a ocurrir lo que está queriendo hacer, ¿no es cierto? Pero además es absolutamente inconstitucional, no solamente porque hay una obligación del Estado peruano de respetar los derechos de las personas, hay una norma constitucional que dice que somos parte de un sistema de justicia supranacional, sino que además hay una división de poderes, que creo que Montoya no sabe, ¿no? El Congreso no le puede obligar a la Presidencia de la República por mandato legal, ¿no es cierto? La Presidencia si quiere lo hace, pero no porque el Congreso se lo obligue. Creo que Montoya ahí sería bueno que alguien le lea la Constitución, ¿no es cierto? En vez de estar escribiendo este tipo de disparates, que hay una división de poderes. Pero por eso yo digo, es un proyecto no solamente inconstitucional, sino también inútil. Simplemente es un saludo a la bandera, y como muchas veces me ha preguntado, como te imaginarás, Carlos, yo respondo lo siguiente: cuando quieran hablar de este tema, que le pregunten a Fujimori cómo le fue, ¿no? En el retiro del sistema interamericano. Fujimori, con todo el poder del mundo, con el Congreso sometido a su poder, con todas las autoridades del Estado peruano a su disposición, emitió una resolución legislativa, y la Corte Interamericana, a la primera que pudo, le dijo que ese procedimiento era un procedimiento absolutamente ilegal, y siguió juzgando a Perú. Y lo otro que hay que decir, hay 2 países en América que han denunciado el sistema interamericano recientemente: Venezuela y Nicaragua. Ya, queremos colocarnos al costado de Maduro y de Ortega, dictadores, violadores de derechos humanos. Montoya sí quiere sentarse a su costado, porque creo que los une la proscripción de los derechos de la gente. Eso es lo que puedo comentar. Interesante, porque este proyecto, que es el 5216, desnuda un poquito también esto que algunos analistas señalan de la dictadura congresal o de la dictadura parlamentaria. Quieren tomarlo todo, ¿no? Está en esa onda Montoya, ¿no? Sí, sí, claro. Creo que la propia redacción del documento da cuenta de que
quiere imponer una agenda al Ejecutivo, ¿no? Creen que Boluarte es una amanuense. Es cierto que a veces se porta como un amanuense, ¿no? Pero creo que este tema, además es un tema sobre el cual ya se han pronunciado el propio Boluarte, personajes como Adrián Sen, ¿no es cierto? Ahora embajador de Perú en la OEA han dicho, no nos vamos a retirar, no nos vamos a retirar. Por lo tanto, creo que es un gesto más para las tribunas, es un gesto para los impresentables de la política peruana que están jugando a una cantaleta de hace 30 años, pero que yo estoy absolutamente seguro que no la van a lograr. Bien, lo último, Carlos, la última cosa era el tema de cuando se presentó el informe en Lima, el 25 de mayo, hace unos días, intervino el informe de amnistía, ¿no? Intervino con este grupo conocido como La Resistencia. Ese nombre sí. no les va, porque ese nombre más bien tiene que ver con otro tipo de lucha. No dice otra cosa, ¿no? Sí. Claro, no, y esta que le dicen la pestilencia, pero sí. También hay más grupos, ¿no? Distintas facciones, los héroes de Arica, los guardianes de es un conglomerado de Borgoña. De lo que creo que legalmente se puede calificar como una banda, ¿no? Eso es. Sin duda alguna, en el caso de amnistía, quieren ser los apretadores, ¿no? Los cogoteros de la derecha, ¿no? Que no ocurra el informe de amnistía. Sale el informe esclarecedor de Reportero sobre un presunto vínculo de Gorriti con Mome, de Odebrecht, inventado por Claudia Toro, Expreso y Willax, y claro, se echa por tierra ese asunto y se van y comienzan a hostigar, a acosar y a violentar el local del IDL. En realidad se comportan como una banda, que no tiene una agenda, sino que son casi una banda bajo contrato, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Sí creo que es muy peligroso, sin duda alguna. Sí creo que es muy peligroso, porque si vamos a normalizar el ataque violento, el acoso, la comisión de hechos delictivos organizados, preparados y planificados contra alguien que piensa diferente, mira, estamos entrando a otra circunstancia, que me huele que se parece más al fascismo y no a una democracia, ¿no? Sí, sobre todo que estos grupos terminen defendiendo a Dina Boluarte, ¿cómo se sentirá ella? Bueno, creo que ya no le importa eso. Sí, exactamente. ¿No? Francamente, ¿no? Pero bueno, creo que a uno de ellos ya lo están encauzando. Sí, hemos, al cabecilla de la resistencia, el señor Muñico, logramos una condena el año pasado. El Poder Judicial nos acaba de notificar que la querella que le presentamos en febrero ha sido admitida. Lo vamos a llevar a juicio y estoy seguro que lo vamos a condenar nuevamente en el juicio que arranca el día 2 de agosto de este año. Bien, sí, hay que parar esto. Están muy envalentonados estos grupos, estos sectores que sí, efectivamente no tienen una mirada democrática en lo absoluto. Sin duda alguna. Muchas gracias, Carlos. Ha sido muy valioso. Muchas gracias. Tu análisis. Muchas gracias. Suerte. Y con ustedes, amigos y amigas, nos vemos en el próximo programa de Mesa Política. Ok. Suerte, Carlos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.